Qué ternura ahí. Qué ternura, miren, qué tranquilidad. Nos ha gustado ese tema. Sí. Nos íbamos a quedar tranquilitos como los niños. Para que Así mismito. Vamos a hablar de tradiciones navideñas, significado espiritual. Para ello hemos convocado y ha asistido de manera presta al padre Vicente Sánchez Burgos. Él es el subdirector de Comunicaciones y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Usted tiene todavía mucho cargo ahí, director del Instituto Secular Voluntad Dei en la República Dominicana, ¿entiende? Y párrafo aquí, del Espíritu Santo. Y de San José Obrero, ahí en Herrera. En Herrera. Ah, pero... Sí, no, el padre no descansa. Ahorita estábamos hablando y dijo, hay un comunitario, pero que vayan para el Abanico, que ahí es que está la delincuencia fuerte. Qué bueno. Pero vamos... a ver si limpiamos un poco el alma nosotros. Yo me he pasado estos días diciendo que la natividad del Señor, del Niño Dios, que nació en un pesebre, que debiera entenderse eso como un símbolo de la humildad ante tanta opulencia. Y la fecha es de boato. Pero, buen día, padre. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa, Catherine y a todos los amigos que siguen este programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre hablar de la Navidad y de las tradiciones navideñas es muy interesante, mucho más cuando hay ese arraigo tan profundo en la vida de la gente, en la cultura, en esta vocación a celebrar siempre los grandes acontecimientos, mucho más cuando se trata de un acontecimiento tan trascendente como el del significado verdadero de la Navidad, que no es otro que del nacimiento del Señor, la encarnación del Hijo de Dios, la entrada de Dios en nuestra historia, como nos recuerda el mismo Evangelio de Juan. Dios puso su morada entre nosotros. El Verbo se hizo carne, el Verbo acampó. Significa que el Señor ha tomado la iniciativa de venir a encontrar al ser humano para salvarlo. Y da cumplimiento con ello a la promesa que habían hecho los profetas desde el Antiguo Testamento de que Dios enviaría un Salvador, un Mesías a su pueblo. Y este es efectivamente el cumplimiento de esa promesa, el nacimiento de Jesús, el Salvador, en un pueblito en Caná de Galilea, y de esa manera, como ha dicho Nelson, de manera muy sencilla, ha nacido en un pesebre, ha nacido en un portal, en un lugar alejado de las comodidades de la ciudad y fuera de la acogida también, que era lo propio que se esperaba ante un Salvador, un Mesías. Nadie lo recibe, tiene que irse a un lugar a donde están los animales retirados de todas las comodidades de entonces. En ese sencillo pesebre, en esa humildad es como llega el Señor hasta nosotros. Padre Vicente, hemos estado hablando desde hace días sobre todos los sentimientos que están alrededor de la Navidad. Para algunos, sobre todo los que profesan la fe católica, es un momento de celebración, es el recibimiento del Niño Jesús, es la espera, la preparación para la llegada del Niño Jesús. También para otros es un momento de nostalgia, de recogimiento. Y nos gustaría tener su mensaje para aquellos a los que la Navidad no siempre les traiga esa alegría, porque por distintas circunstancias de la vida se hayan visto, dificultados en sus posibilidades. Hemos visto casos muy dramáticos esta mañana, personas que han perdido la vida, familias a las que la delincuencia les ha arrebatado a algún ser querido, familias a las que el recurso económico no les alcanza necesariamente, como dice Nelson, ni siquiera para estirarlo hasta fin de Navidad, y para los que enero luce como un mes doble, como dice Yulisa, que enero parece 2 meses, no parece uno. Evidentemente, aunque la Navidad es un acontecimiento que nos acerca a Dios, que nos habla de esa cercanía de Dios al ser humano, sin embargo no está ajena de las realidades propias del ser humano. San Agustín de Hipona, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, decía en una de sus reflexiones acerca de la Navidad, de la Natividad del Señor, que la Navidad es el acontecimiento mediante el cual Dios se ha hecho humano, al tiempo que ha hecho al ser humano divino, ha divinizado al ser humano. Entonces se conjugan aquí ambas realidades, lo humano y lo divino. Aunque festejamos la alegría de la llegada de un Salvador, sin embargo, todas estas realidades humanas nos son a todos conocidas. La gente que sufre, la gente que en estos días recuerda así con añoranza las cosas que vivía, las personas a las que amaba o que ha perdido a un ser querido. Sobre todo con la realidad que nosotros vivimos hoy día de inseguridad, delincuencia, gente que para esta fecha ha visto perder un hijo
o han sufrido accidentes por negligencias, en fin, tantas realidades que se conjugan y que terminan en un sentimiento de tristeza y de nostalgia al momento de hablar de Navidad. Entonces, evidentemente, para quienes tienen todo este background, se le hace difícil celebrar la Navidad, se le hace difícil ver, digamos, el verdadero significado de estos días tan hermosos. Se le hace difícil quizás ver a Dios presente también en estos días, que es lo que se invita a toda hasta la humanidad. La ocasión. Hasta esto. Entonces, gente también que pasa mucha necesidad. Yo que vivo en comunidades, digamos, de escasos recursos, me toca pastorear y estar en el contacto día a día con la gente que vive realidades muy precarias, que tiene dificultades para resolver sus necesidades más urgentes. Y uno dice, bueno, para esta gente es difícil hablarle de que Dios ha nacido, de que Dios está entre nosotros, de que el niño Jesús ha venido a traer la alegría. ¿Cómo le comunico alegría a esta gente? Entonces son como desafíos que uno tiene por delante dentro de su labor de servicio a la gente, como pastor, como sacerdote, de poder darle esperanza a la gente, aún en medio de tantas dificultades, decirle, mire, vale la pena celebrar, vale la pena creer que Dios ha venido a salvarnos, vale la pena reconocer que Jesús está entre nosotros y vamos a ayudarles a redescubrirlo en medio de esas realidades difíciles en las que ellos viven también. Padre Vicente, usted está en la comunidad de Herrera, un sector que también es populoso, como los que estábamos mencionando hace un momento, donde la realidad del día a día a veces es distinta y un día no se parece a otro, porque la gente se levanta con desafíos. Hay comunidades donde la gente nace con desafíos y los desarrolla un día a la vez. Yo quiero saber cómo ha cambiado la belleza de la Navidad para la gente que vive tantos desafíos. ¿Cómo ven ustedes los sectores populares del país, específicamente el que le toca a usted, donde se atraca todos los días, donde se mata todos los días, donde hay tantos puntos de droga porque la gente los denuncia y siguen estando ahí, donde la autoridad pasa, a veces se hace presente, pero aunque a veces cumple su rol, en la mayoría de los casos se hace partícipe de lo que allí habita, gravita y se desarrolla? ¿Cómo convive la iglesia y cómo puede mantener la esperanza en comunidades como esa? Bueno, aquí me hace recordar el contexto en el cual Jesús nace. Recordemos en un momento en el que hay un imperio dividido con los 3 hijos del rey, los 3 Herodes, Agripa, Antipas y Herodes, quienes se han dividido el reino y están por lo tanto en una pugna permanente. Los grupos que se disputan, digamos, el dominio de entonces y las distintas clases sociales que en ese momento convivían. Entonces hay un momento también difícil en el que Jesús llega, pero que es capaz de imprimir esperanza, es capaz de llevar la luz en medio de tanta oscuridad. Y uno dice, bueno, quizás a nosotros nos toca hoy, en medio de una realidad similar, aunque con sus matices muy distintos, propios de nuestra época, llevar un poquito de esperanza a esa gente que ve, digamos así, con tanto, con desesperanza, ¿no? Su misma vida, su misma realidad en la que vive. Y uno dice, bueno, uno espera como que las cosas puedan cambiar. Y uno ora en su oración personal, invita a la gente a orar también, para que en medio de tantas realidades adversas pueda mantener viva la esperanza. Digan, bueno, esto puede cambiar, puede llegar la paz a nuestros barrios, a nuestras comunidades. Puede llegar un momento de seguridad ciudadana que la gente tanto anhela y que por todos los medios vive pidiéndola. Puede llegar un momento en el que la autoridad realmente asuma sus responsabilidades y que haya también pues consecuencia para las acciones que afectan a los ciudadanos. Puede llegar un momento en el cual se manifieste un poco más la justicia social, la solidaridad que nosotros tanto anhelamos, que haya políticas realmente que vayan en auxilio de la gente más necesitada, que haya una redistribución de los bienes. O sea, uno anhela realmente que esto se haga realidad un día, porque esto es lo que Jesús predicó. Esto es el reino de Dios, en el que no haya injusticia, en el que haya las mismas posibilidades para toda la gente. Y quizás este es lo que está al fondo de esta realidad social tan difícil que nosotros hoy nos toca vivir. Padre, vamos a hablar un poquito de la fe, porque a veces uno cree como que se está perdiendo el pleito. Sí, porque es creer en algo prácticamente inmaterial, que tú no lo agarras, creer en Dios. Yo siempre menciono con estos temas teóricos una canción, Amémonos se llama, la versión de Marco Antonio. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño. Pero que él dice,
a su mujer, yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Mire qué profundidad eso. Entonces uno sin verlo adora, ama a Dios y se pliega a Él. Pero en este mundo material de tantas cosas, la gente se lleva de lo que toca. La fe, es verdad que está decayendo entre los dominicanos. Yo diría que el tema de la fe no es una realidad que esté decayendo. Simplemente hay distintas formas de expresar, de celebrar, de vivir la fe. Y en esto pues le doy mi testimonio personal. A mí me ha tocado ser sacerdote durante 18 años y unos meses ya. Y las comunidades, las parroquias en donde me ha tocado a mí ser sacerdote, en distintos lugares del país. Ahora estoy en Santo Domingo, pero estuve 8 años en el este del país y me tocó otro tiempo también fuera del país, en Europa, donde se dice que la fe está descayendo y realmente no fue lo que yo pude ver en las parroquias en donde me tocó servir. Veo que hay distintas formas de expresar la fe. Hay gente que prefiere vivir su fe de manera, digamos, privada, no va a espacios públicos donde la manifiesta. Y por el hecho de que no vaya a una iglesia, a un templo, no significa que no la tenga. Hay otros que prefieren vivirla de manera no tan militante, sino de manera un poquito más, digamos, en el plano familiar o en un círculo más pequeño de creyentes que son afines a su mismo credo religioso. Yo estoy de acuerdo, pero yo me refiero el embate de tantos problemas de la gente. Hablamos de la delincuencia, pero hablamos de la pobreza. ¿Cuál es la palabra? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces mucha gente cree que lo han dejado solo. Ciertamente, este es uno de los gritos que una y otra vez se repiten en distintos momentos de la historia. O sea, la gente puede sentir que Dios le ha abandonado, pero el hecho de que exista el mal y que exista expresiones del mal, como esta misma de la violencia, digamos, de la injusticia, no significa que Dios ni se haya desentendido de nosotros, ni nos haya abandonado. Pues la Navidad es el mejor ejemplo de que Dios está cerca de nosotros, de que Dios no vive ajeno a la realidad del ser humano, sino que nos habla de un Dios cercano, de un Dios que está junto a nosotros, el Emmanuel como nosotros llamamos. Sin embargo, nosotros los seres humanos somos los que con nuestras decisiones quizás opacamos esa presencia de Dios en medio de nosotros. Y en vez de dejar que la luz que nos ha traído Jesucristo con su nacimiento, pues se vea opacado por la oscuridad del pecado y las acciones, digamos, contrarias al plan de Dios que el ser humano vive realizando. Entonces, en acciones como egoísmo, acciones como injusticia, es que se ve opacada esta presencia de Cristo entre nosotros, que ha venido a darnos la salvación y que da la impresión, digamos nosotros, de que el mal está ganándole al bien, o de que Dios está ausente y de que el mal es el que está presente. Entonces, creo que hay muchas acciones de personas muy comprometidas con Dios, con su fe, que nos hablan a nosotros de que sí, de que hay fe, de que hay gente que vive su fe y de manera comprometida, y de que hay gente interesada en que otros también conozcan a Dios, que cambien su vida, que puedan darle una reorientación a su vida y que en vez de dedicarse al mal, puedan pues producirse en ellos una conversión y dedicarse a hacer el bien. Aquí estoy revisando, padre, el mensaje del Papa Francisco para esta Navidad. Y en la red del Vaticano, en su portal de noticias, el Papa está invitando a hacerse pequeños para ir al encuentro de Jesús. Y hablan del Belén, del nacimiento, de la observación del nacimiento como un mecanismo para comprender el verdadero significado de la Navidad. En República Dominicana y en otros países de Latinoamérica hemos visto quizás una suplantación de la imagen del Belén por otras imágenes que no necesariamente se corresponden a la tradición católica, sino también, por ejemplo, al Santa Claus, a otros elementos navideños, al árbol de Navidad. ¿Cuál es el mensaje sobre el pesebre, sobre el Belén de Navidad? El mensaje del Papa Francisco este año, como el propio de años anteriores, está muy cargado así de contenido espiritual, y el Papa en este mensaje pone de relieve que el pesebre, el nacimiento como nosotros le llamamos, o el Belén como le llaman en otros lugares, es efectivamente una representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús en Belén. Y evidentemente los elementos que están allí en el pesebre, los Reyes Magos, María, José, los ángeles que se representan, las estrellas que están allí representadas también que guiaron a los pastores,
los animales que estaban en el establo. Dice el Papa, haciendo una teología muy profunda sobre esta manera de representar la Navidad, él dice que esta es la fiesta de toda la creación que recibe al Salvador. Y evidentemente está representada toda la creación en el pesebre. Cada elemento que está allí presente tiene un significado teológico muy profundo. María y José representan a toda la humanidad que recibe al Señor. Los Reyes Magos representan aquí a los seres humanos que viven en las lejanías. El Papa Francisco habla en las periferias hoy existenciales. Los animales representan pues todos los elementos mismos de la creación. Y así cada elemento que está allí habla de esa acogida al Salvador que ha venido al mundo. Sin embargo, como bien decía Catherine, se corre el gran peligro, el gran riesgo de que el significado verdadero de estos elementos que representan a Jesús, que ha llegado, que ha sido acogido por la humanidad, que ha venido a salvarnos, sea sustituido por otros elementos que no tienen nada que ver ni con la tradición cristiana, ni con el significado mismo de la llegada de Jesús, como es el caso de tradiciones anglosajonas, el caso de, digamos, Santa Claus, que anda entregando regalos a las familias, a los niños. Poco a poco se ha ido colando como esta tradición que tiende a sustituir el verdadero significado de la Navidad. El año pasado se hacía en España una encuesta interesante por un centro de investigación para saber qué entendía la gente por Navidad y qué cosa prefería. Si prefería poner el Belén en su casa, el nacimiento, o si prefería poner el arbolito de Navidad, que es una tradición ajena, por supuesto, a la tradición cristiana. El 60% decía que prefería todavía colocar en su casa el nacimiento. Un 34% decía que prefería colocar el arbolito y entregar los regalos. En España. En España, que es, recuerden, uno de los lugares campeones, protagonistas del cristianismo. Entonces, mira cómo la influencia de una tradición, una práctica que no es propiamente cristiana, en un país de tradición cristiana ancestral, ha ido cambiando un poquito la manera de entender este acontecimiento de la Navidad. ¿En el barrio cómo es, padre? ¿En el barrio cómo es? En su barrio. En el barrio nuestro, usted entonces, va, donde usted... tenemos, gracias a Dios, todavía un profundo sentido cristiano. La zona de Santo Domingo Oeste, que es donde más estoy, aunque me toca también trabajar, por supuesto, en el centro de la ciudad, pero allí el foco todavía mantiene, gracias a Dios, una gran conciencia del verdadero sentido de la Navidad. Y colocamos en las comunidades, en los templos, en las capillas, en algunas escuelas también que nos permiten el elemento del pesebre que nos habla de esa presencia de Jesús, al tiempo que hablamos del significado del arbolito, de Santa Claus, para que se vaya creando conciencia de qué significa cada cosa de esta y dónde colocar cada una de estas prácticas. Cuando le voy a hablar del cambio de las tradiciones, justamente eso le quería preguntar, porque en República Dominicana nuestras tradiciones, no sé si es que han cambiado, pero han ido agregando cosas nuevas. Aunque la gente no deja de pensar que el 25 es el nacimiento de Dios, del niño Jesús. Nuestros niños conviven entre los regalos de Santa y los regalos del niño Jesús y el de los Reyes Magos. Hasta el de la vieja Belén, ya los niños chiquitos manejan todos esos términos, porque la tradición cultural de la República Dominicana se los incluye en su día a día. ¿Qué tan cambiados estamos nosotros como país frente a esas influencias internacionales? Santa es cada vez más popular en República Dominicana entre las familias que el 25 de diciembre deciden dejarle a los niños regalos debajo del árbol de la Navidad, y los niños, aquella tradición muy tierna de ponerle comida, hierbita a los renos, sí, como se le pone a los caballos o a los de los Reyes Magos también, camellos, a los camellos. Sí. ¿Qué tan permeados estamos y de qué manera eso podría aportar, enriquecer la cultura, disminuir el cristianismo? ¿Cómo lo ve la Iglesia? Bueno, en el caso nuestro, sabemos que los dominicanos somos muy abiertos a las culturas extranjeras y con mucha facilidad terminamos adoptando prácticas de otras culturas. Pero sin olvidarnos de las nuestras. Sin olvidarnos de las nuestras, exacto, pero a veces sin ni siquiera saber el significado de las otras culturas. Nos parece mío porque vienen de fuera, decimos. Quizás es algo de lo que ha pasado con la práctica de recibir a Santa Claus y esperar los regalos que nos trae Santa Claus. En el caso de los dominicanos, aunque viene de la cultura, ya sabemos, anglosajona, de finales del siglo XIX. Entonces parecería que es un poco contradictorio que una práctica tan antigua de 2000 años, de los Reyes Magos, de la Navidad, venga a ser sustituida en gran medida por una práctica tan reciente, pero sabemos de la influencia exterior.
Sin embargo, esta práctica, digamos, de los regalos para los días de Reyes, sí tiene todavía un entronque cristiano muy profundo y muy verdadero, porque tiene su origen precisamente allí, en los regalos que le llevaron, los obsequios que le llevaron los Reyes Magos a pesar al niño de que Jesús que había con nacido. el cambio del día, usted sabe que eso puede impactar la cultura. También que sí, claro que sí, pues claro que sí. Entonces, ciertamente, esta práctica se mantiene todavía en nuestros sectores, en la gente de nuestras comunidades, de entregar regalos, de llevar los reyes a los niños, con el verdadero sentido que tienen. Bueno, como le llevaron los magos regalos a Jesús, nosotros también les regalamos a ustedes. Pero en Navidad también se ha ido, digamos, poniendo muy común la práctica de intercambiar regalos, que no es lo propio de la Navidad nuestra, sino que también ha venido de otras culturas que para esta época se ha implementado la entrega de regalos. A propósito de la entrega de regalos, de Navidad, de Reyes, usted es su director de comunicación y prensa de la arquidiócesis. El padre Correcto. Kennedy Rodríguez es el director. Es el actual director. Él estuvo aquí hace un par de años y yo le decía, o recababa su opinión precisamente, si él estaba de acuerdo con que hasta cierta edad a los niños se les mantenga esa ilusión, esa ensoñación, que no son sus progenitores, sino que es Santa o que son los reyes. No sé qué opinión usted tiene al respecto. Efectivamente, en el caso de los niños hasta cierta edad, y por asuntos pedagógicos, pues, ni siquiera en el plano de la fe, sino en el plano normal, humano, de desarrollo de los niños, conviene siempre mantener, digamos, en esto, cuidar la inocencia de los niños, a fin de que puedan ir haciendo ellos mismos su desarrollo sin manipularle, ¿no? En el momento de digamos, comunicarle alguna creencia, un significado quizás que todavía su cerebro no está listo para procesar este tipo de contenido. De hecho, quienes son madres y padres saben que procuran siempre leerle historias a los niños en sus primeros años, cuentos de hadas, para que ellos vayan despertando su imaginación, ¿no? Y desarrollando poco a poco este sentido de imaginar, y luego ya serán capaces de ver lo que es mito, lo que es realidad, colocar cada cosa en su justa dimensión, y ya estarán listos para comprender el significado de cada cosa de estas. Yo creo que estas tradiciones y este modo de presentar todo esto conviene mantenerlo hasta cierta edad, todavía en la inocencia de los niños, de tal manera que puedan apreciar e imaginar también sobre estas realidades que se nos revelan a nosotros. Padre, vamos a cerrar su intervención con un mensaje. Bueno, con pues las actividades que tendrán para Navidad. Bueno, también. Como siempre, las actividades de Navidad en todas las parroquias, en todas las comunidades, se realizarán para los días propios de la Navidad, siempre la misa de Nochebuena. Cada parroquia pues coloca los horarios atendiendo al público que tiene, la hora que le sea más propicia, a veces en horas de la tarde, otros preferimos en horas de la noche. Y el 25, por supuesto, que es el día de la gran solemnidad de Navidad, se invita a todos y todas pues a acudir a celebrar la fe en aquel que ha nacido, en Jesucristo el Señor, que ha venido a traer la salvación al mundo. Y el mensaje final sería que todos nosotros, los dominicanos y todos los que están viendo este programa, que sabemos se ve más allá de la República Dominicana, podamos rescatar el sentido verdadero de la Navidad, que podamos comprender y reafirmar una vez más que la Navidad nace Jesús, que llega el Señor a traernos la paz, a traernos la luz, a traernos la salvación, y que por lo tanto tenemos que alegrarnos y tenemos que celebrar este gran acontecimiento al estilo que debe celebrarse, desde la fe, desde la unidad de la familia, y poniendo en Dios la esperanza de que nuestro mundo pueda cambiar, que nuestra sociedad pueda ser cada vez mejor, que sea más justa y que sea más solidaria. Bueno, la gracias al padre Vicente Sánchez Burgos, su director de comunicación y prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo y párroco de Espíritu Santo y San José Obrero, ahí en Herrera. Son dos parroquias. Dos parroquias. Eso se vale. Pero en este momento ya llegó un nuevo sacerdote para la parroquia San José, así que solo me quedo en el Espíritu Santo. Muy bien. Tenía una sobrecarga de feligreses. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no?